Hola a todos, bienvenidos a este otro video como parte de su curso propedéutico de los posgrados de la Universidad Marista de Guadalajara. Bienvenidos. En este video vamos a identificar algunas herramientas para la búsqueda y organización de la literatura científica. Este es un proceso clave y también al mismo tiempo es un proceso básico para poder empezar a crear nuestro objeto de investigación. Para empezar, hay que tener súper claro dónde buscar la información. Ok, el mundo de la ciencia está en las bases de datos, no en otro lado. Estas bases de datos son sitios especiales de Internet. La información está ahí. El mundo de la ciencia está ahí. No está en blogs, no está en YouTube, no está en TikTok. En el mejor de los casos, si es parte de un, digamos, aspecto científico, si están hablando en TikTok o en YouTube de una investigación, en el mejor de los casos es divulgación científica. ¿Pero por qué digo que en el mejor de los casos? Porque también la divulgación científica, no busquen información en YouTube, no en TikTok, no en Instagram, no en blogs, no en Facebook. No, ahí no está la información científica. Esta información está en sitios especiales de la Internet llamados bases de datos. No pueden utilizar información de YouTube, de blogs, de TikToks para sus investigaciones. Claro que las pueden utilizar si les interesa la divulgación científica, pero ese es otro rollo. ¿Cómo vamos a buscar información? Como ya fui muy reiterativa, en las bases de datos y a partir de los conceptos claves. En este momento, ustedes como aspirantes al posgrado todavía no cuentan con un correo institucional que les permita acceder a las bases de datos que tiene la universidad. Pero ¿qué creen? Hay una base de datos que cualquier persona puede utilizar. Y esta base de datos es la de Google Scholar o también llamado Google Académico. Por eso nos vamos a enfocar en este curso propedéutico a Google Scholar como nuestra base de datos para buscar información científica. Estos conceptos claves ustedes los fueron identificando en el cuadro de congruencia y también en el planteamiento de su problema, de su pregunta de investigación. Estos conceptos que ustedes identificaron previamente son los que vamos a utilizar para la búsqueda. Si no los recuerdan, si no los tienen muy claros, vayan a su cuadro de congruencia e identifíquenlos. ¿Cuáles fueron esas palabras clave, esos conceptos, esas unidades de análisis que ustedes están identificando para su investigación, que están identificando como claves? Vamos a hacer un ejemplo práctico sobre búsqueda en base de datos. Ya teniendo estas indicaciones previas, vamos a irnos al ejemplo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es abrir Google Chrome o el buscador de su preferencia. Una vez que ya están en Google Chrome, nos vamos a meter a Google Académico. ¿Cómo pasa eso? Bueno, estamos en Google y escribimos en el buscador Google Académico o Google Scholar. Ambos es lo mismo. Nos va a aparecer en la búsqueda Google Scholar o Google Académico. Le dan clic y listo, ya accedieron. ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a teclear los conceptos clave que nosotros estuvimos trabajando. Si recuerdan en el ejemplo, nosotros trabajamos convivencia para la paz, y como van a poder ver o ya vieron en la lectura que les sugerí, vamos a utilizar la palabra and para hacer el corte conceptual. Dieta and deporte. Y vamos a ver qué nos sale en la búsqueda. Así de sencillo, con esas 3 unidades de investigación.
Ok, empezamos a revisar qué sale y de forma muy somera podemos hacer un corte de investigación. Podemos crear alertas para que nos avise si hay algo nuevo que surge en torno a estos temas. Cualquier tipo de archivo, en cualquier idioma. Fíjense que aquí está buscar solo páginas en español. Si nosotros hacemos la búsqueda en inglés, va a salir muchísimo más, muchísimos resultados más. Pero por ahora vamos a hacerlo solo en español. Podemos ordenar por fecha o por relevancia y hacer un corte también del momento, desde cuándo queremos hacer la búsqueda. Aquí nos va a aparecer qué tipo de archivo es y también de dónde viene, de qué base de datos viene. Google Scholar lo que hace es jalar todos los artículos, todos los archivos de diferentes bases de datos. Por ejemplo, de ResearchGate, de Cielo, y de todas, de Unirioja, de esta revista. Entonces nos da un panorama súper amplio sobre lo que ya existe en el mundo de la ciencia. Lo que tenemos que hacer ahora es la revisión, ir observando desde el título qué nos interesa, qué se parece a lo que queremos investigar, para encontrar algo que se nos haga llamativo. Entonces leemos este, luego aportaciones del fútbol en la formación infantil y juvenil en una comunidad vulnerable. No, pues, o sea, sí habla de deporte, pero pues no habla sobre convivencia para la paz o dieta. Entonces, hay que buscar otra cosa. Aquí hay un desarrollo de barra de chocolate sin azúcar, eso pues nada que ver con lo que nos interesa. Este puede ser juegos cooperativos del mundo y tradicionales como desarrollo de la convivencia y el respeto entre iguales, bien, pero creo que nos falta lo de las dietas, ¿no? Alimentación y nutrición en la vida activa, ejercicio físico y deporte, bueno, sí, pero no habla de convivencia. Lo que tienen ustedes que ir identificando es, a partir de su propio criterio, saber qué sí les interesa y qué no. Este último, la construcción de ambientes educativos para la convivencia pacífica. El modelo pedagógico del programa Salud Arte. ¡Ay, súper! Sí nos sirve. ¿Por qué? Porque habla de convivencia pacífica, habla de un modelo pedagógico y de la construcción de ambientes educativos. Entonces, ok, sí, sí nos interesa. Bueno, le damos clic y esperamos a que abra el artículo. Ya una vez que va abriendo, nos damos cuenta que es del 2014 y podemos ver el resumen. Ahora, queremos verlo en PDF para poderlo guardar. Ok, bien, nos damos cuenta que es del ITESO. Muy bien el resumen, las palabras clave. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Si es que nos interesa, una vez leyendo el resumen, pues lo guardamos. Ya una vez que lo tenemos guardado, ya lo leemos, ¿verdad? Ok, ya tenemos el primer paso, encontrar un artículo que nos habla más o menos de lo que queremos saber. Cuando tenemos ese artículo, hay que identificar elementos clave. No es nada más leer, porque si nada más lees y no tomas nota y no tratas el artículo como parte de tus herramientas para construir tu objeto de estudio, se te va a perder, no le vas a sacar provecho, no te va a ayudar tanto. Yo les recomiendo
que hagan este archivo personal básico, unas personas le dicen fichero, para poder ir manejando la información que encuentren. Porque, ok, ahorita nada más estamos trabajando con uno, pero esto lo tienen que realizar hasta que crean que es suficiente. Yo creo que para esta primera etapa de la creación de su anteproyecto, con unos 5, 6 artículos es suficiente, porque es el anteproyecto, ¿verdad? Hay que tratar de saber, de adentrarnos en el diálogo teórico para poder también nosotros integrarnos con nuestra pregunta de investigación. ¿Cómo le vamos a hacer? Con un fichero, con un archivo personal básico. Ustedes pueden crearlo como quieran. Lo que sí es que tiene que tener los hallazgos, qué metodología usaron y cuál es el marco teórico. O sea, en qué autores se están basando para crear este hallazgo, este artículo. Todo artículo científico tiene que presentar hallazgos, método y teoría. Si no tiene alguno de esos elementos, es un artículo que no estuvo bien hecho. Presenta serias deficiencias teórico-metodológicas, ¿ok? Entonces, si leen algún artículo que no tiene alguno de estos elementos de método o de marco teórico, no lo consideren. Agarren otro que sí. Ya que hacen ese corte crítico, identifican hallazgos, autores, cuándo se publicó y el título, y lo anotan. Yo les dejé en la plataforma este archivo de Word, donde ustedes van a poder escribir lo que van encontrando, ¿sí? Ok, ahora estamos en la época de la inteligencia artificial. Afortunadamente, la inteligencia artificial es una gran herramienta que como herramienta, obviamente, nos va a ayudar a crear cuestiones más interesantes. Para ayudarnos en el análisis, yo les propongo que instalen en sus computadoras esta extensión de Chrome que se llama SciSpace. SciSpace Copilot. Ustedes lo instalan como instalarían cualquier otra extensión y lo van a tener ahí en su computadora instalado. En caso de que no sepan cómo instalarlo, cómo se baja, pueden meterse a YouTube y ahora sí encontrar algún tutorial que les explique cómo instalar SciSpace. Yo ya lo tengo instalado porque lo utilizo mucho para el análisis de los artículos que voy encontrando. ¿Por qué se utiliza esta herramienta? Porque cuando ustedes vayan más allá del proceso y vayan avanzando más y estén en el momento de crear el estado del arte, el estado de la cuestión, se van a encontrar con que van a ver muchos artículos que parecen interesantes, pero que a lo mejor no abona tanto a su objeto de estudio. Entonces, un análisis rápido nos puede ayudar mucho para no perder el tiempo leyendo artículos que sí son muy interesantes, pero que no son propios para nuestra investigación. Para eso sirve el SciSpace, para poder hacer un análisis rápido, no para hacer el análisis, ¿eh? Ojo, no es para hacer el análisis, es para hacer un análisis rápido, un primer análisis. Y en caso de que ese primer análisis nos ayude, ok, ahora sí, leemos con calma y a detalle ese artículo. Regresamos al artículo y si se fijan, pues se abrió en PDF, ¿verdad? Después de encontrarlo en la base de datos. La extensión de SciSpace, aquí está, ¿sí? Así se agrega. Ustedes agregan la extensión y aquí queda. SciSpace funciona muy fácil. Le das clic, empieza a identificar la página en donde estás trabajando y ya una vez que se abre, funciona como es un chatbot. O sea, es lo mismo que ChatGPT o BART. Tú le preguntas
Por ejemplo, explícame el resumen de este artículo en 2 líneas. Empieza a trabajar el chatbot y te genera una respuesta, si te fijas, pues más cortita que lo que dice el abstract, ¿verdad? El trabajo analiza y describe el modelo pedagógico que tiene como objetivo promover la educación cívica y la convivencia pacífica entre estudiantes de escuelas diurnas de la Ciudad de México. Se enfoca en 7 áreas clave que promueven el desarrollo cívico y ético, proporcionando a estudiantes herramientas para la autoconciencia, aceptación, interacción respetuosa con los demás. Se enfatiza la necesidad de modelos educativos teóricamente fundamentados y metodológicamente explicados como Saludarte para guiar la implementación, el refinamiento y la evaluación de su impacto del programa. Ok, ahora, ¿qué métodos se usó en este artículo? Y trabaja con la respuesta. Los métodos incluyen describir y analizar el modelo del programa Saludarte. Implican un enfoque descriptivo y analítico para comprender y explicar el modelo pedagógico. Muy bien, entonces, métodos descriptivos. Ok, bueno, ya más o menos vimos, acuérdense que es una revisión somera, que sí nos interesa. Ok, entonces, lo vamos a leer a detalle. Ya vimos que nos va a abonar a nuestra investigación, que no va a ser algo que nos va a quitar tiempo, y lo leemos a detalle, ¿verdad? Una vez, miren, nivel de diseño teórico, programación, aplicación, planeación, evaluación, o sea, eso, cómo se hizo el modelo. Ok, vemos que nos sirve, nos sirve. Y ya una vez que leemos todo, podemos llenar nuestro archivo personal. Ponemos el título, el DOI, que es un número de identificación de los artículos. Algunos los tienen, otros no. Ponemos la fecha de publicación, los autores, qué marco teórico utilizaron, qué métodos utilizaron y cuáles fueron los hallazgos. ¿Ok? ¿De qué nos va a servir tener esto? Nos va a servir en este momento de creación de su anteproyecto para pulir su pregunta de investigación. En otro momento, la revisión de la literatura es para crear estado del arte y en otro momento para crear estado de la cuestión. Pero en este momento es para que ustedes modifiquen su pregunta de investigación. Después, cuando tengamos nuestro archivo, ¿qué vamos a hacer? Pues pensar a partir de lo que está pensado ya en el campo de la ciencia y crear a partir de lo que ya ha sido creado. ¿A qué se refiere esto? A crear una pregunta de investigación más sólida. Por ejemplo, vimos que decía convivencia pacífica en vez de convivencia para la paz. Entonces, ese concepto se va a ir cambiando. Ya no vamos a llamarle convivencia para la paz, sino convivencia pacífica. Entre otras cosas que van modificando poquito a poquito nuestra pregunta de investigación, pero con el sentido de focalizarnos en el diálogo teórico que ya existe, ¿sí? De ir creando nuestros conceptos más claros. Entonces, a buscar y a organizar. Esa es la tarea. Como van comenzando con algunos archivos va a ser suficiente, pero sepan que entre más avancen en su investigación, este fichero personal pues se va a ir ampliando. Les deseo mucho éxito y recuerden que este proceso de investigación no es lineal, pero ofrece muchísimas bondades y una de ellas es seguir aprendiendo cada día más. Les agradezco mucho su atención en este video. Cualquier cosa, por favor, me escriben a mi correo personal o ponen sus dudas y comentarios en la plataforma.
Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.